Hola a todos, a todas, a todes. Bueno, ustedes como estudiantes de la Universidad Nacional Jaureche, de la carrera de Trabajo Social, ya se habrán encontrado con sus docentes de teoría de la intervención 3, vulnerabilidades etarias, niñez, juventudes y adultos mayores. Habrán estado trabajando con sus docentes, con Vanessa, con Nadia, con Julián, con Lorena, con Yamila. Y bueno, y yo trabajo con ellos en el marco de la coordinación de esta materia. Me presento, soy la licenciada Laura Berardo, licenciada en Trabajo Social, y bueno, construimos este programa para ya pensar de darles herramientas para poder pensar en la perspectiva de derechos, pensar el trabajo social en ese concepto, y también poder pensar herramientas que les permitan a ustedes intervenir desde la concepción de la planificación estratégica. Esta introducción la hago porque yo quedé con mis colegas en poder prepararles este material, que lo que nos ayuda es a reflexionar un poquito sobre el ejercicio del trabajo social en la actualidad, ¿no? En nuestra coyuntura y en nuestro contexto histórico. Y para esto lo que vamos a estar trabajando hoy es el conocimiento de nuestra ley de ejercicio profesional, recientemente obtenida después de muchos años de lucha, que es la Ley Federal Nacional 27072, Ley Federal de Trabajo Social. Así que yo voy acá a intentar compartir un material didáctico para que podamos ir siguiéndola. Lo que les propongo es que también tengan a mano la ley en sí misma, o sea, que ustedes la puedan bajar y que puedan ir siguiendo este material con la ley concretamente al lado. Bueno, a ver si puedo. Acá, vamos a compartir este material. A ver, ahí creo que estamos bien. Ay, disculpen que estoy con este tema de la tos. Bueno, yo les voy a ver si se me abre todo, que es la idea. Voy para atrás. No, esperen que pasó algo. Ahí, disculpen. Bueno, acá es lo que les decía, es recientemente obtenida esta ley, que es la Ley Federal de Trabajo Social, es la ley 27072, es fácil de recordar la numeración, es una numeración capicúa, así que bueno, podemos valorarla como de suerte, pero en realidad no salió por suerte, sino por muchos años de lucha y de búsqueda de jerarquizar nuestra profesión, de darle una perspectiva en el marco de las ciencias sociales, y también de poder sintetizar cuál era y cuál es nuestro rol a la hora de intervenir. En términos temporales, esta ley fue sancionada el 10 de diciembre del 2014 y promulgada el 16 de diciembre del 2014. Acá, con esta síntesis de imágenes, pretendemos como darles el marco en el cual se pudo ir construyendo a través de la organización profesional esta ley. En principio, ustedes van a encontrar aquí esta imagen, que es la tapa de una revista que generaba la editorial Librería ECRO, que era un grupo de trabajadores sociales que durante la etapa de los 70 se fueron organizando en función de repensar el trabajo social, y ahí es donde nace el concepto de la reconceptualización del trabajo social. Era poder pensar el trabajo social desde una perspectiva vinculada a las ciencias sociales, que no perdiese la intervención práctica, pero sí que pudiese nutrirse de la producción teórica de las ciencias sociales. Y desde ahí poder construir ese concepto de diálogo entre la intervención práctica y la teoría, que muchas veces nosotros lo pensamos desde la praxis. En ese marco, en el marco de ese debate, compañeros que hoy son colegas nuestros, como Norberto Alayón,
se plantearon el desafío de tener una ley nacional para todos los trabajadores sociales, así que el primer proyecto de ley se genera primero en 1965 y después en 1975. Hasta ese momento, en algún momento creo que no llegó a tratarse, en otro momento llegó a tener media sanción, pero no logró prosperar. Pero desde los años 60, podríamos decir, o desde los años 70 como promedio, desde el colectivo profesional estuvimos buscando tener una ley nacional de trabajo social. Ustedes después van a encontrar aquí, en este sello, que es la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales del Servicio Social, que es la federación que nuclea a todos los colegios o asociaciones profesionales vinculadas al trabajo social en la Argentina. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un colegio provincial de trabajo social que tiene distintas delegaciones, 19 delegaciones, y en otras provincias van a encontrar distintas formas de organización, pero bueno, esas distintas formas de organización se nuclean en la federación. Bueno, la federación, en ese momento presidida en el 2013 por Silvana Martínez, toma la decisión de empezar a trabajar el proyecto de ley, o sea, de la Ley Federal de Trabajo Social, y en Bariloche, en una reunión de Bariloche, el 30 de noviembre del 2013, logra sintetizar un proyecto de ley, que se plasma mediante la resolución que ustedes ven acá, resolución JGN113/13. Esa resolución genera el proyecto de ley federal de trabajo social que va a dar origen a nuestra ley. En sintonía con ese mismo día de trabajo de la federación, desde la provincia de Buenos Aires, alrededor de 500 trabajadores sociales de la provincia de Buenos Aires, nos estábamos reuniendo en el Salón Néstor Kirchner del predio y las piletas que se encuentran en los bosques de Ezeiza. Eso es una dependencia del es una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde ahí definimos reunirnos para empezar a debatir el trabajo social en ese contexto que transitábamos, estamos hablando del 2013, en una Argentina que había crecido en el desarrollo de distintos derechos sociales, que tenía una fuerte impronta latinoamericana, de integración latinoamericana, y donde uno claramente podía ir viendo un importante progreso social, una alta presencia del Estado, y donde se habían generado distintas estrategias de inclusión. Lo que hacía que a los profesionales del trabajo social nos convocaba y nos entusiasmaba, siendo esencialmente trabajadores del ámbito público en distintas áreas, nos convocaba a comprometernos aún más con nuestra realidad desde una perspectiva de transformación, porque encontrábamos muchas herramientas que nos permitían transformar para garantizar derechos, y bueno, nos reunimos para poder debatir cómo nos organizábamos profesionalmente, cómo nos actualizábamos, y también cómo producíamos algunos materiales teóricos, como los que ven acá, donde nosotros nos propusimos pensar el trabajo social en el marco de los cambios de paradigmas, la intervención profesional y la promoción de derechos en el contexto latinoamericano a 30 años de democracia. Entonces, lo que estaba sucediendo en la federación y lo que estaba sucediendo en este encuentro hablaba de una nueva etapa en la cual estábamos transitando la ciudadanía argentina, pero bueno, en lo específico del trabajo social, observábamos oportunidades que queríamos aprovechar y encontrábamos que la organización colectiva era una de las alternativas para lograrlo, ¿no? A través de nuestras instituciones, a través de poder reunirnos y debatir, y en ese mismo día, porque fue el 30 de noviembre del 13, que nosotros estábamos debatiendo los nuevos paradigmas para el trabajo social, también estábamos debatiendo una síntesis de ideas y de paradigmas para poder construir nuestra propia ley profesional, y de ahí nace el proyecto. Así que todos estos colectivos, recuperando muchos de los debates de la reconceptualización, son los que permitieron dar origen
al debate de la ley. Acá ponemos ustedes en la agenda política. ¿Qué significan estas imágenes que ustedes ven aquí? Una vez elaborado el proyecto de ley de trabajo social, bueno, y contarles un poco este relato está bueno porque muchas de nuestras intervenciones que requieren garantizar derechos, pero también identificar necesidades para crear nuevos derechos, nos permite reflexionar cómo se construyen las leyes, que a veces son las herramientas que tenemos para por lo menos instalar derechos que después deben ser garantizados por el Estado, por los programas del Estado, por los presupuestos del Estado y por los distintos tipos de intervenciones que generamos los profesionales o los operadores del Estado para que esos derechos se garanticen. Entonces acá tenemos un ejemplo concreto, cómo ante la necesidad que teníamos en el colectivo profesional de tener una ley que nos jerarquice como profesiones y aparte pudiese construir una mirada federal, o sea, no tener miradas distintas en cada, tratar de generar una direccionalidad de qué es el trabajo social y desde dónde debe intervenir, bueno, iniciamos el proceso de cómo logramos que ese proyecto de ley, debatido en el colectivo profesional, obtuviese institucionalidad. Entonces tuvimos una primera instancia donde Silvana Martínez presenta en el Ministerio de Desarrollo Social el proyecto de ley. A nuestra ministra, Alicia Kirchner en ese momento, quien está aquí es Chachi Velázquez, que era la jefa de gabinete, y aquí la diputada que después hizo la presentación, operativizó la presentación en el Congreso de la Nación del proyecto presentado por la presidenta de la Federación de Asociaciones del Trabajo Social en el Ministerio. La particularidad de presentarlo en el Ministerio era que por primera vez en la historia este ministerio estaba dirigido por una trabajadora social, en términos de profesión, que era Alicia Kirchner. Así que ahí todos presenciamos la presentación, la explicación y la importancia de tener una ley, y aceptado esto, se hizo la transferencia al debate en comisiones en el Congreso de la Nación. Así que aquí ustedes van a ver una reunión de comisión donde distintos sectores, colegios profesionales, universidades, carreras de trabajo social, sindicatos, junto con los diputados, revisaron el proyecto de ley original y construyeron un proyecto con algunas modificaciones que consideraban la viabilidad de que pueda ser votado en el Congreso Nacional. Ustedes van a encontrar que el día que se vota es el 10 de diciembre. Desde los colectivos profesionales hicimos fuerza para que el Congreso pudiese tratarlo ese 10 de diciembre, porque el 10 de diciembre era el nuevo día del trabajo social, que también lo habíamos producido en el marco de la Federación, porque lo que habíamos visto que en este cambio de paradigma, la profesión debía estar vinculado a un día que se identificase con los derechos humanos, como es el 10 de diciembre, y encontrábamos limitado, como es la fecha que teníamos en junio, julio, en el cual se identificaba con una fecha vinculada a una identidad religiosa, que era una virgen. Entonces, en ese marco, nosotros solicitamos, y hubo buena voluntad por parte de los diputados y evidentemente decisión política, para que el proyecto de ley, tratado en comisiones también, tratado en la Federación y presentado a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pudiese ser tratado en el Congreso de la Nación el 10 de diciembre, y yo recuerdo que pasamos distintos compañeros por la sesión, y hubo un grupo que es el que pudo quedarse hasta último momento. Este proyecto fue votado durante la madrugada, porque las sesiones eran muy extensas. Yo ahí no, creo que el 14, bueno, una vez votado, el 14 de diciembre nosotros logramos que se promulgase.
Y el otro orgullo de lograr la promulgación es que el colectivo de trabajadores sociales que ustedes ven acá están los trabajadores sociales del espacio Celeste y Blanca, que somos quienes, los docentes con los cuales ustedes, parte de los docentes con los cuales ustedes comparten. En mi caso, somos parte de este espacio que hemos construido voluntaria y colectivamente para encontrar un ámbito de organización. Bueno, pudimos ir a la Casa Rosada a compartir junto a quien era en ese momento presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, la promulgación de la Ley de Trabajo Social. Y esto fue un orgullo, ¿no? Un orgullo por varias razones. Ustedes podrán identificar que las actoras principales que permitieron viabilizar este proyecto son mujeres, una característica muy identitaria de nuestra profesión. En nuestra profesión mayoritariamente somos mujeres, y bueno, y el orgullo de poder haber sido partícipes de todas las instancias de construcción de la ley, y lo que nosotros entendemos que esto también se pudo hacer por los altos niveles de democracia que habíamos logrado en ese tiempo. Luego de la gran crisis del 2001, a partir del 2003, se pudo ir como consolidando un proceso democrático, participativo, de construcción de derechos, permanentemente, que es lo que nos permitió y nos alentó a nosotros, a nosotros, a poder discutir, animarnos a construir un proyecto de ley que nos unificase en las miradas, y poder hacerlo desde la dimensión política, o sea, abordando las distintas instancias de poder que lo permitían hacer realidad. ¿De qué se trata la ley 27072, Ley Federal de Trabajo Social? En principio, ustedes si toman la ley, van a encontrar los fundamentos de las mismas. No siempre las leyes tienen los fundamentos en sus introducciones, pero en este caso, los principales fundamentos son los que ustedes van a encontrar aquí. En principio, lo que yo ya les estaba diciendo, que nosotros estábamos transitando desde el 2003, un proceso de restitución y ampliación de derechos, que eso generaba las condiciones para poder presentar la ley. Pero al mismo tiempo, ese proceso de restitución y ampliación de derechos había amplificado el campo de intervención del trabajo social, porque había muchos más derechos que garantizar, y cada uno de esos derechos que implicaban nuevos programas, nuevos ámbitos de intervención por parte del Estado para garantizar esos derechos a las personas, implicaba también el compromiso y la inclusión de profesionales que ayudasen a trabajar para garantizar esos derechos. Entonces, nuestro campo de intervención se había ampliado en el marco de esa ampliación de Estado y esa ampliación de derechos, porque incluso teníamos nuevas leyes, como la de salud mental, la ley de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral, todas las leyes de prevención de violencias de género, todas las leyes de protección de los derechos de las niñeces y la adolescencia, las leyes que se habían construido para erradicar la trata de personas, entre muchas otras más, implicaba la intervención de profesionales del trabajo social. Así que esas eran otras condiciones que sumaban a que fuese necesario poder pensar la ley desde la perspectiva de derechos. Y también nos abría, aparte de abrirnos el campo de intervención, nos abría el campo de ocupación de trabajo, ¿no? de que podamos trabajar en esos distintos ámbitos, lo que también exigía al Estado poder pensar cómo eran esas contrataciones, cómo se respetaban los derechos laborales, cómo se respetaban las perspectivas de intervención. Entonces, todo esto es lo que hace necesaria que esta ley existiese. Ustedes en el artículo 4 van a encontrar una definición del trabajo social, el artículo 4 de la ley. Y esto es sumamente importante, porque implica una síntesis desde las distintas perspectivas
de construcción del trabajo social en la Argentina. Nosotros sabemos que el trabajo social en algún punto nace como parte de necesidades de intervención del Estado, en la medida que los profesionales, que el trabajo social se va profesionalizando, también adquiere cierta autonomía de pensamiento y de intervención, y bueno, y en este proceso de construcción hubo distintas vertientes desde las cuales nosotros nos fuimos construyendo, y también hubo distintos objetivos a lo largo de la historia del trabajo social, y distintas metodologías de intervención, y distintas funciones que fuimos cumpliendo a lo largo de la historia, que es casi paralela con la construcción del Estado Nacional, ¿no? Entonces, en esa larga historia del trabajo social, donde yo les decía, el momento de la reconceptualización es un momento profundo de reconceptualizar qué significaba el trabajo social, bueno, pudimos ir sintetizando esta definición que se refiere a qué es el trabajo social hoy para nosotros. En principio nos plantea que el ejercicio profesional, más allá de qué es el trabajo social, el ejercicio profesional se refiere a aquel que está vinculado a la realización de tareas, actos, acciones o prácticas derivadas de las distintas incumbencias que tiene nuestra profesión, que están establecidas en esta ley y que se han ampliado también muchísimo, y que, como ustedes van a ver aquí, incluyen distintos estamentos del Estado. Y define al trabajo social como a la profesión basada en la práctica y en una disciplina académica. Cuando decimos esto, es lo que decíamos al inicio. Tiene un carácter interventivo, o sea, de práctica, de intervención en la realidad social, en la cuestión social, y de acciones concretas para generar esa transformación, pero esas acciones concretas se encuentran enmarcadas en una disciplina, o sea, se enmarcan en este ida y vuelta, en esta relación dialéctica entre la práctica y la teoría, que lo que nos permite es construir conocimiento para que ese conocimiento nutra las herramientas de intervención y permita transformar la práctica desde la perspectiva de los objetivos que nos planteamos en esta ley del trabajo social, ¿sí? Por esta razón hablamos de que nuestra profesión está basada en la práctica y en la disciplina académica, y que promueve el cambio y el desarrollo social. Evidentemente, a través de todos los procesos que hemos transitado en la Argentina, de políticas neoliberales, de políticas nacionales y populares, de presencias del Estado, de corrimientos del Estado, de procesos de inclusión y de procesos de exclusión o de desafiliación, como diría Castel, nuestra profesión lo que busca es, a partir de esa práctica y de ese marco teórico, promover cambios que apunten al desarrollo social. ¿Sí? Por un lado, al desarrollo social de la sociedad como una perspectiva de progreso social de todos los sectores que la componen, de cohesión social, contribuir a que nuestras sociedades no estén fragmentadas, sino que respetando los contratos sociales que tenemos en cada una de nuestras sociedades, en cada una de nuestras democracias, podamos consolidar y ese desarrollo social esté basado también en esa cohesión social, en el cual podamos estar integrados, en el fortalecimiento y la liberación de las personas. O sea, lo que nos planteamos desde el trabajo social es que podamos generar procesos de transformación, de desarrollo social, con una perspectiva de progreso social, de inclusión social y también de cohesión, pero sin perder las autonomías de las personas y el fortalecimiento de las mismas para que puedan desarrollarse. Esto es una cuestión fundamental a la hora de poder pensar desde dónde nos paramos frente a cualquier situación problemática que esté transitando una persona en situación de vulnerabilidad. ¿Desde qué principios nosotros pensamos el trabajo social para poder orientar nuestras intervenciones en las características que describí recién? En los principios de justicia social, de derechos humanos, de responsabilidad colectiva, de respeto a la diversidad. ¿Sí? O sea, la justicia social como esa perspectiva distributiva entre lo económico y la inclusión social,
La garantía de los derechos humanos que ustedes estuvieron viendo, o sea, nosotros no hablamos de derechos humanos abstractos, sino de derechos humanos que están contemplados en la adhesión a los tratados internacionales que se encuentran en nuestra Constitución Nacional, así que la República Argentina, con todos sus poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, tiene la obligación de garantizar estos derechos humanos al conjunto de la población que habita en la tierra, nuestro territorio nacional, y la responsabilidad colectiva como sociedad, y el respeto a la diversidad. ¿Por qué esto? Porque si bien a cada persona nosotros y el Estado debemos generar condiciones para garantizarle los derechos adquiridos, también debemos poder pensar esas garantías respetando las diversidades, las identidades culturales, de género, pertenencias sociales, de cada una de las personas. O sea, esa diversidad que somos no debe imposibilitar que se garanticen derechos, y la garantía de derechos que debe garantizar el Estado debe hacerla respetando estas diversidades individuales o de diversos colectivos. Esta definición del trabajo social, lo otro que plantea, que no es de gusto planteada, sino que en realidad está respaldada por las teorías del trabajo social, de las ciencias sociales, de las humanidades, con conocimientos indígenas. ¿Y por qué destacamos esto? Porque en una primera etapa, incluso de reconceptualización del trabajo social, que era una profesión altamente vinculada a la intervención práctica, empezó a buscar sus referentes teóricos, y en una primera instancia lo fue haciendo en el marco de las diversas ciencias sociales, la sociología, la psicología, la educación, ¿no? Y en ese transcurso y en esa praxis que desarrollábamos haciendo interactuar la teoría y la práctica, lo que logramos también a través de procesos de investigación, producir nuestras propias teorías del trabajo social. Así que la producción teórica, la construcción de conocimiento del trabajo social, la de las ciencias sociales, la de las humanidades, y también el reconocimiento del conocimiento de los distintos pueblos indígenas, que a veces no son reconocidos en las formaciones formales, ya sea universitarias o de cualquier instancia del Estado, son fundamentos teóricos para nuestras intervenciones. Y también lo que plantea que el trabajo social involucra a las personas y a las estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida y aumentar el bienestar. Bueno, esto también es sumamente importante porque nuestra profesión trabaja con individualidades, o sea, trabaja en situaciones individuales, con personas en situaciones individuales, trabaja con colectivos sociales, con colectivos comunitarios, y trabaja desde y con las instituciones. Entonces, cuando nos hablamos de que el trabajo social involucra a personas y estructuras, estamos hablando de que el trabajo social se vincula, desarrolla sus intervenciones en relación a personas que pueden estar en situaciones individuales o colectivas, transitando situaciones de vulnerabilidad, y también trabaja desde las estructuras institucionales. Desde estos lugares es donde nos desafiamos a hacer intervenciones que construyan o que reduzcan las desigualdades sociales con las cuales nos vamos encontrando en las distintas etapas de la vida, y que nos plantean los desafíos del transitar la vida. ¿Y con qué objetivo pretendemos trabajar con las instituciones y las personas para hacer frente a esos desafíos de la vida? Con el objetivo de aumentar el bienestar, con el objetivo de aumentar la dignidad de vida. Y eso se hace pudiendo estar incluidos en nuestras sociedades, pudiendo tener garantizado nuestros derechos, pudiendo acceder a los niveles económicos, sociales, de inclusión cultural, etcétera, etcétera, que nos permita desarrollar esa vida digna. Bueno, este artículo 4 que expresa la definición del trabajo social, fíjense el nivel de
de riqueza que tiene en cada uno de los conceptos que plantea. Entonces es muy importante que nosotros podamos analizarlos y repasarlos y releerlos para poder asimilarlos en el marco de nuestra formación profesional. ¿Cuál es el objetivo de la ley en relación a la profesión? Hasta aquí estamos hablando en relación con quienes intervenimos y desde dónde intervenimos. En relación a la profesión es jerarquizarla, ¿sí? Y desde ese lugar de jerarquizarla se plantea homologar a todas las formaciones del trabajo social bajo el título de licenciado en trabajo social. ¿Y por qué sucede esto? Esto lo van a encontrar en el artículo 6. Porque nosotros tenemos distintas formaciones. Tenemos formaciones terciarias, tenemos formaciones universitarias. Ahora nos vamos encontrando con procesos de complementariedad curricular de otras profesiones y con tramos de formación muy breves, ya producir la licenciatura o la titulación del trabajador social. Entonces ahí tenemos un gran desafío que esta ley pretende ordenar, es que para que todos podamos ejercer el trabajo social debemos ser licenciados, y para poder ser licenciados o licenciadas debemos cumplir con determinados contenidos curriculares, que esos deben ser iguales para todos. Entonces, la ley busca jerarquizar la profesión desde esta perspectiva, homogeneizar la formación profesional en el marco de las licenciaturas y unificar también los contenidos de formación desde esa concepción. No por elitista, sino por jerarquizarla, porque incluso siendo licenciados, el Estado, reducimos las posibilidades del Estado a la hora de contratarnos, ponernos en desigualdad de condiciones a quienes somos licenciados o quienes somos simplemente asistentes sociales, porque a lo mejor accedimos a un título terciario, ¿no? Entonces eso también nos fragmenta a nosotros como colectivo social, como colectivo profesional, porque nos ubica en distintas jerarquías de reconocimiento a la hora de emplearnos laboralmente. Entonces el objetivo es poder homologar con un mismo título todos los que intervenimos en trabajo social, y quienes hoy estén transitando un nivel terciario, que esto es una realidad que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires sucede, en distritos que se encuentran lejanos de los centros urbanos o de las universidades nacionales. Entonces hacen un primer tramo en escuelas de nivel técnico sí, de nivel técnico. Entonces el objetivo es que todos puedan hacer alguna complementariedad curricular para acceder al título de licenciados. Y en este sentido exhorta a que intervenga el Ministerio de Educación de la Nación para generar los mecanismos de unificación de la formación universitaria para alcanzar estos objetivos que les comentaba. La ley lo otro que hace es describir nuestras incumbencias, que ustedes van a encontrar en el artículo 10 y que son alrededor de 13 incisos que describen cada una de nuestras incumbencias. Y lo importante de esto es que se han ampliado y que muchas prácticas del trabajo social que se han ido desarrollando porque fueron necesidades que surgieron en los distintos procesos sociales, hoy no estaban reconocidas como incumbencias, y sí lo que hace esta ley es reconocerlas. Entonces a la hora de determinados ejes que podrían parecer que son de otras profesiones, no, son propios de nuestra profesión y hoy están respaldados por nuestra ley. Entre varias de esas cosas, por eso les pido que ustedes los puedan leer para poder incluso ir viendo qué es lo que más les interesa trabajar a ustedes cuando sean profesionales, ¿no? Bueno, entre varias de esas incumbencias podemos destacar que nosotros podemos asesorar, podemos diseñar y ejecutar y evaluar las políticas sociales, podemos generar programas, proyectos institucionales, podemos intervenir en equipos inter y multidisciplinarios, podemos trabajar en contextos domiciliarios, en contextos comunitarios, podemos desarrollar funciones en la docencia de grado o posgrados,
es parte de nuestra incumbencia la investigación, la educación formal, la educación no formal, y también son parte de nuestras incumbencias integrar foros y consejos para el diseño de la legislación, y también son parte de nuestra incumbencia poder supervisar las prácticas para poder mejorarlas, ¿sí? Acá ustedes van a encontrar destacado esto de ejecución, evaluación, diseño y asesoramiento de las políticas sociales, porque en trabajo social tenemos este debate de que si somos solamente ejecutores de la política social, ¿no? Somos los que intervenimos para llevar adelante las políticas sociales que diseñan los politólogos, los operadores políticos, los decisores políticos, y a partir de distintas experiencias, porque hemos tenido una ministra de Trabajo Social, del Ministerio de Desarrollo Social, hoy tenemos una, no sé bien cómo es el cargo, pero quien dirige el ANSES, que es el lugar, el espacio institucional que hoy está generando mayor acciones, programas de seguridad social y del proceso hacia el bienestar social. También es una trabajadora social, que es Fernanda Reberta, quien decía antes, ministra de Desarrollo Social, fue Alicia Kirchner, y en distintos ámbitos nos vamos encontrando profesionales del trabajo social que han ocupado direcciones en hospitales, que han ocupado direcciones de los nuevos ámbitos vinculados a la protección de las mujeres y género, que han sido secretarias o secretarios de desarrollo social en algún municipio. Entonces, estos ámbitos directivos o jerárquicos, los que nos permite es también diseñar las políticas públicas, ¿no? Y ya sabemos que en el ciclo de la política pública nosotros debemos diseñar, ejecutar y también poder evaluarla. Entonces estas también son otras incumbencias que antes no tan claramente estaban asignadas a nuestra profesión, y que hoy sí podemos encontrarnos respaldados de que nos pertenece. En el artículo 10 ustedes van a encontrar 9 incisos que hablan de nuestros derechos. Anteriormente hablamos de las incumbencias, o sea, qué es lo que podemos hacer. En este artículo vamos a encontrar nuestros derechos. Entonces, ¿qué derechos tenemos como profesionales del trabajo social? A poder capacitarnos, a discutir nuestros honorarios, que nosotros los podemos hacer con nuestro nomenclador, en términos de intervenciones privadas, que son las menos, pero también podemos discutir nuestros honorarios en el marco de los ámbitos sindicales, con acompañamiento de los colegios profesionales, para que se vayan homogeneizando y no sea que un trabajador social de un municipio se encuentre en condiciones de precarización laboral muy distintas a las que se encuentra un trabajador social en el sistema judicial, o muy distintas a las que se encuentra un trabajador social en algún nivel del Estado Nacional, donde tampoco es homogéneo, no son homogéneos los honorarios que perciben los trabajadores y las trabajadoras sociales en las distintas instancias del Estado Nacional, ¿no? Entonces, bueno, otro derecho que tenemos es el poder discutir nuestros honorarios, lo plantea la ley. Las medidas de protección frente al riesgo laboral, o sea, nosotros trabajamos en una profesión que transita determinados riesgos laborales por las situaciones de complejidad social en las que estamos insertos para trabajar. Entonces, tenemos derecho a que se construyan esas medidas de protección. Y también tenemos derecho a poder participar en asambleas y congresos, que muchas veces en la práctica a veces cuesta convencer o explicarle a nuestros superiores la importancia de poder ser parte de una asamblea, cuando hay que debatir determinados temas que tengan que ver con situaciones laborales o con situaciones temáticas, como puede ser discutir la salud mental hoy, la transformación de los abordajes de la salud mental hoy, y esto ha transitado experiencias que han sido a través de esta metodología de asambleas, o también poder ser partícipes de congresos, que son los ámbitos en donde producimos esta construcción de
conocimiento específica de la profesión, como les comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, que esto también pueda ser reconocido, justificado por quienes nos emplean y entender que es un derecho que nosotros podamos participar de estos ámbitos. Y también en el marco de los derechos se define cómo y dónde debe ejercerse la profesión y negarse a desarrollar prácticas violatorias de los derechos humanos. En esta cuestión de cómo se interviene y desde qué posicionamiento intervenimos y según la situación político-histórica que podemos estar transitando, hemos encontrado conflictos de intereses en donde nosotros permanentemente tenemos que estar reflexionando que nuestras intervenciones no vulneren derechos, ¿no? Y ahí hay algo que hay que también contemplar como importante, que es los colegios profesionales. Los colegios profesionales, a través de sus códigos de ética, también evalúan el tipo de prácticas que nosotros llevamos adelante. Entonces, en el marco de los derechos, nosotros encontramos un respaldo también para que podamos reflexionar que nuestras prácticas no sean violatorias de derechos sociales, de derechos humanos, y también, frente a alguna situación de complejidad o de tensión, poder sentirnos respaldados a través de esta ley para evitar tener que intervenir en alguna situación que nos pueda conducir a vulnerar algún derecho. Así como hablamos de incumbencias en la ley, derechos en la ley, también hablamos de obligaciones. Entonces, ¿qué nos plantea la ley como obligaciones que tenemos los profesionales? Encontrarnos matriculados, o sea, una vez que nosotros nos recibimos, que obtenemos nuestro título, debemos matricularnos en nuestro colegio profesional. La matriculación es como nuestro documento de identidad en la profesión. Nosotros tenemos la obligación de certificar las intervenciones que hacemos a través de distintos informes sociales, y esos informes sociales deben llevar nuestra firma, y esa firma debe ser certificada en términos profesionales por nuestra matrícula, que se plasma en ese bendito sello que nos certifica a nosotros como profesionales. Bueno, esto es lo que significa la matriculación. Es obligación nuestra respetar el código de ética profesional. Para esto debemos conocer nuestros códigos de ética. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un código de ética y también tenemos un tribunal de disciplina que, ante alguna denuncia por haber ejercido nuestra profesión o haber sido cuestionada el ejercicio de nuestra profesión, el tribunal de ética, el tribunal de disciplina, tiene la potestad de evaluar esa denuncia y de evaluar nuestras prácticas para ver si ejercimos la profesión en el marco de lo que plantea nuestro código de ética. Otra de nuestras obligaciones es garantizar el secreto profesional. Nosotros sabemos que en la entrevista, en la definición de cada una de las intervenciones, con los sujetos, las sujetos con los cuales estamos interviniendo, tiene que haber una situación, tiene que construirse una relación profesional, pero basada en la confianza de que la información que circule en esa entrevista en relación a poder resolver una situación problemática o una situación de vulnerabilidad que está transitando determinada persona, niño, mujer, adulto mayor, adultos, debe garantizarse el secreto profesional, que es lo que permite garantizar la confianza para construir la información que permita revertir la situación problemática. Y es obligación, y está plasmado en la ley, colaborar en casos de emergencia. Como el trabajo social permanentemente está interviniendo en situaciones de alta vulnerabilidad, y muchas veces las situaciones de alta vulnerabilidad surgen de situaciones de emergencia social diversas, bueno, nosotros tenemos que tener la disponibilidad para, en cualquier caso, que el Estado nos requiera para intervenir en una situación de emergencia, nosotros debemos estar disponibles para poder hacerlo. Bueno,
ya pudimos repasar cuál es el origen de nuestra ley, cuál es la definición, cuáles son los fundamentos por los que se construye la ley, cuál es la definición del trabajo social, cuáles son nuestras, en el marco de la ley 27072, cuáles son nuestras incumbencias, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Esto está respaldado por una ley. Al ser una ley, estamos hablando de una ley de orden público. El Estado está obligado a garantizar esta ley. Y nosotros estamos obligados a requerir que el Estado garantice esta ley. Entonces, en este marco, nosotros necesitamos poder informarnos, poder conocerla, poder entender qué es nuestro marco normativo para garantizar buenas prácticas de intervención. Desde ese poder informarnos es poder dar a conocer a las instituciones en las cuales trabajamos que existe esta ley. Por eso nosotros hacemos destacamos de que es una ley que tardó alrededor de más de 30 años en construirse, pero la logramos construir, y que es muy reciente en la vida profesional, porque estamos hablando desde el 2014, que está promulgada. Entonces, las distintas instancias del Estado, nacionales, provinciales, municipales, no tienen conocimiento de la misma. Entonces es una obligación nuestra, ética y profesional, poder darla a conocer a las instituciones, todos estos elementos que les fui describiendo. Esto sabemos que va a generar un cambio cultural, porque cada uno de nuestros empleadores, cada uno de nuestros directores, quienes nos dan las orientaciones para intervenir, van a tener que repensar sus directivas en función de los objetivos que se plantea esta ley. Entonces sabemos que esto va a generar un cambio cultural en términos del Estado, que va a generar tensiones, miradas, y que bueno, en eso es sumamente importante estar organizados y organizadas colectivamente, no solo estar informados, darla a conocer en términos formales, sino sabemos que se requiere de la organización colectiva para poder sostener la implementación de esta ley. Y en eso entendemos que los colegios profesionales, las universidades, los gremios, son ámbitos que nos permiten colectivamente instalarla y defenderla en los casos de que no se logre el cumplimiento. Algunos pasos que necesitamos para poder seguir consolidándola es que se reglamente, o que se termine de reglamentar. Ahí hay que ver, hay que repasar en qué estado está la reglamentación, y también en lograr adhesiones provinciales. O sea, que cada una de las provincias, que a veces tienen órdenes jurídicos provinciales, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, que tiene su propia ley de trabajo social, se adhiera a esta y produzca las transformaciones concretas en sus propias leyes para estar en sintonía con esta. Si nosotros vamos a la ley actual de trabajo social en la provincia de Buenos Aires, ya de entrada vamos a encontrar una diferencia de concepción en la definición del trabajo social. Entonces necesitamos que se pueda repensar y resignificar en función de esta conceptualización consensuada federalmente. ¿Para qué nos sirve esta ley? Aquí pusimos algunas reflexiones. Herramienta concreta para que desde la profesión y con protagonismo profundicemos un modelo de país basado en la ampliación de derechos. Intervenir y organizarnos desde una mirada colectiva y desde una perspectiva de sujeto de derechos. Concretamente, aportemos a consolidar una perspectiva de país nacional, popular, democrático y latinoamericano. Cuando nosotros esta ley la logramos obtener en el 2014, nosotros decíamos, bueno, es una ley que nos va a permitir jerarquizar la profesión y vamos por más, ¿no? Vamos por todo esto, que no solo sea una ley que nos cuide a los profesionales, sino que también ejerce un proceso de transformación que profundice estas cuestiones, ¿no? Que profundice un modelo de país basado en la ampliación de derechos, que nos permita también pensar desde lo colectivo permanentemente, y que nos permita
fortalecer la mirada de que cada vez que nosotros nos vinculamos con el otro para intervenir, nos involucramos con el otro como un objeto de derecho, no como un objeto social, ¿no? Y que también nos permite encontrarnos con muchos otros profesionales, y esto sucede porque hay perspectivas latinoamericanas, hay colectivos de trabajo social en distintos países que piensan en sintonía, nos permitan poder aportar a esa perspectiva de construir un país nacional, popular, democrático y latinoamericano. Eso pensábamos en el 2014, y la realidad que en diciembre del 2015, nos cambió la realidad nacional, y tuvimos 4 años de retrocesos en todas estas perspectivas, de tensión y retroceso en todas estas perspectivas, y cuando las debatíamos en ese momento decíamos, esta ley nos tiene que permitir resistir a eso que está intentando hacer un gobierno que se identificó con modelos neoliberales de Estado, que lo que hacía era robar derechos, reducir intervenciones estatales y reducir la intervención de miradas sociales a la hora de pensar las sociedades más democráticas, ¿no? Entonces, bueno, entendíamos que la ley servía de resistencia. Bueno, hoy estamos en otra etapa, en un país que intenta recuperar esa perspectiva de Estado presente, de ampliación de derechos, pero en un contexto complejo como es el impacto de una pandemia internacional, ¿no? Donde también esa pandemia ha vulnerado derechos y ha, no sé si paralizado, pero ha elentizado las intervenciones estatales, y nos ha limitado a los profesionales muchas de nuestras prácticas que tienen que ver con la presencialidad, con la asistencia en el territorio, con la territorialidad, con lo comunitario, con el estar en la casa de quien está transitando una situación de vulnerabilidad. Entonces también nos ha desafiado a tener que pensar nuevas prácticas para poder intervenir y garantizar derechos. Así que esos nuevos desafíos que hoy nosotros estamos transitando también debemos pensarlos en el marco de esta ley, porque la ley no se desactualiza por más que las coyunturas cambien. La ley sigue siendo, costó mucho construirla, y realmente plantea un paradigma de protección de derechos y de justicia social que le da identidad a nuestra profesión para que tenga coherencia ética y coherencia interna desde las perspectivas que pensamos. Entonces, bueno, desde este lugar, ponerla en valor nuevamente. En esta coyuntura, una coyuntura totalmente desafiante para todos, todas y todes, bueno, volver a ponerla en valor. Bueno, espero que este resumen haya servido para, en principio, conocer la ley, conocer que tenemos ley, para que desde su formación inicial ustedes ya la puedan asimilar. Cuando todos los docentes que estamos acá nos formamos no teníamos ley, así que permanentemente debatíamos cuál era la perspectiva del trabajo social. Hoy tenemos ley, entonces nos ahorra algunos debates. No digo que estén acabados, pero nos ahorra algunos debates. Lo que nos desafía es a poder pensar, trabajar desde esta perspectiva. Así que bueno, espero que haya servido para conocerla, pero también para interpelarnos de cómo queremos ejercer el trabajo social. Éxitos, dudas a disposición, me las hacen llegar a través de los docentes y las vamos compartiendo. Gracias por disponer del tiempo para poder trabajar. Nos vemos.